En esta presentación mostraremos el funcionamiento de la operadora sobre PC de Astra 1560. Ofrece muchas ventajas frente a otras operadoras de consola convencional, como la transferencia de llamadas mediante el ratón, una cola de llamadas interactiva, la visualización del estado de extensiones con solo un vistazo, un histórico detallado de llamadas, así como la posibilidad de un número limitado de contactos en las agendas. Existen dos versiones de operadora sobre PC, versión IP y versión no IP. Básicamente la diferencia es la gestión del audio. Para la operadora sobre PC en versión IP se requerirán cascos y la no IP de un terminal específico. Vamos a pasar a ver más en detalle el interfaz de esta aplicación operadora sobre PC. Para la gestión más eficiente de su empresa, la operadora se va a poder configurar su interfaz de pantalla como mejor le convenga. Bien, a través de la pestaña de ventana podrá habilitar y deshabilitar funciones o a través de teclados de acceso directo arriba a la derecha. En este caso, por ejemplo, hemos activado la ventana de elementos de la cola de llamadas, una segunda ventana que es para la llamada activa y llamada de consulta, la ventana de elementos de estado de la extensión de todos los usuarios, el histórico de llamadas, una búsqueda avanzada de llamadas en todas las agendas que tengan sincronizadas con esta aplicación y los detalles de contacto. Adicionalmente, hemos activado también la pestaña de calendario, donde la operadora va a poder crear y generar alarmas de aviso de sus reuniones o citas. Incluso si esta aplicación está integrada con Outlook, podrá también saltarle aquellas que tenga aceptadas en su correo electrónico. ¿Qué más pestañas podemos visualizar en esta interfaz? Bueno, pues desde la parte de ventana podemos activar un teclado de marcación donde la operadora a través del ratón va a poder marcar el número de extensión, la visualización de los directorios de agenda que tenemos sincronizados con la aplicación y donde también podrá realizar una búsqueda de cualquier contacto, la opción de configurar su perfil de operadora, pantalla externa donde va a poder visualizar las alarmas de su terminal específico en esta pantalla, en esta aplicación. Y dispondrá de la posibilidad de guardar, editar o borrar el diseño de esta propia pantalla, de tal manera que si elimina cualquier elemento de la pantalla o lo mueve, va a poder con un solo clic restablecer su configuración anterior. Pueden recibir llamadas simultáneas sin indicación de línea ocupada. Al visualizar el número o nombre del llamante, podremos priorizar y realizar una transferencia de llamada al usuario o grupo de destino simplemente con un arrastre de ratón. Podremos además atender o retener una llamada o, por ejemplo, enviarla al buzón de voz. Vamos a hacer un ejemplo. Con el clic del ratón podremos enviar esa llamada a una extensión y atender, por ejemplo, la siguiente llamada. Dependiendo del tipo de llamada entrante, los iconos de la izquierda, así como el color de la fila, serán distintos. Podemos dejar también retenida una llamada. Al igual que los terminales específicos, la operadora podrá coger línea interna o externa con un clic de ratón.
Existe la posibilidad de activar el modo sustitución. Es otra prestación adicional en la cual la operadora puede desviar las llamadas dirigidas a su aplicación a un destino preconfigurado durante su ausencia. También la sustitución se activa automáticamente para el resto de consolas de operadora. Las llamadas personales no se ven afectadas por el desvío de llamadas. Estas dos ventanas sirven a la operadora para llamar, retener, consultar e incluso realizar una conferencia. Los iconos de la izquierda le servirán para configurar desvíos de llamadas, su estado de presencia, la configuración del altavoz y del micro, la posibilidad de enviarnos al registro de llamadas perdidas y un vistazo rápido de la rellamada. Vamos a hacer unos ejemplos. Podremos realizar una llamada, aparcarla, rescatarla. Podremos crear una segunda llamada de consulta, incluso realizar una conferencia. Si un usuario que queremos contactar con él está ocupado, podremos también crear una opción de retrollamada. Lo que en este caso se realiza es cuando el usuario que está comunicando cuelga, automáticamente el sistema lanza una llamada y nos pone en contacto con él. Vamos a hacer un ejemplo. Queremos contactar con Andrés Pérez, por ejemplo. Lo que haremos es, al sardinos ocupados, marcaremos la pestaña de retrollamada y nos indicará llamada en espera de Andrés Pérez. Cuando Andrés Pérez realice ese colgado, automáticamente nos lanzará una llamada que al responder crearemos una retrollamada. Disponemos también de una ventana activa en el cual nos aparece un registro de llamadas, así como los mensajes de texto recibidos por usuarios con terminales propietarios de Astra y del buzón de voz configurado en nuestro sistema. Toda la información de este histórico se podrá imprimir por la operadora cuando lo necesite. El modo de registro también es configurable, de tal manera que se puede optar por una configuración permanente en la cual todas las llamadas se registran en el histórico. De forma dinámica, las llamadas se introducen en el histórico únicamente si la aplicación está abierta o dejar desactivado el histórico. Podremos usar toda esta información para realizar llamadas, guardar el contacto como un usuario en la agenda, eliminarle, crear una nota cuando estemos en una llamada activa o hayamos realizado la llamada, eliminar dicha nota, generar un aviso de tarea pendiente, un seguimiento para esta llamada y bloquear o desbloquear al usuario de tal forma que no podría ser eliminado del sistema. Este sería un ejemplo de nota. Nos aparece un icono al lado del registro de llamada que, pulsando sobre él, nos abrirá
la nota que hemos tomado o podremos modificar dicha nota. Al igual, este sería el icono de lo que es el seguimiento de esta llamada, de esta tarea pendiente. Con respecto a los mensajes de texto, disponemos aquí de varios ejemplos que hemos estado recibiendo en los últimos días y si pulsamos doble clic encima del registro, nos aparecerá el mensaje de texto. Los directorios, base de datos y agendas ya existentes se pueden utilizar para realizar llamadas por nombre o para identificar llamadas entrantes en todos los teléfonos del sistema. Existen directorios de servidor de comunicaciones, directorios de OIP y directorios externos. Nuestro OIP o plataforma de servicios de valor añadido es integrable con diferentes agendas y bases de datos de cliente, como por ejemplo directorios LDAP, JDBC o DBC, SQL, contactos de Exchange, calendario de Outlook. Dependiendo de la configuración del sistema de las agendas, podremos visualizar directorios internos y externos. La operadora podrá decidir con qué agendas trabajar, mostrando u ocultando directorios. Tiene la opción de crear, modificar o eliminar agendas privadas. Podrá también visualizar los datos de un usuario marcando doble clic en el contacto y podrá también modificar datos de la misma. De igual manera, podrá realizar una llamada con simplemente un clic de ratón. O, si en el caso de que la base de datos sea la propietaria del sistema, podrá mandarle a través del servidor de comunicaciones un mensaje de texto. Para una búsqueda más rápida de los contactos, disponemos de la ventana activa Búsqueda avanzada de contactos. Aquí podremos realizar una búsqueda del usuario, por ejemplo, Godoy, y nos aparecerán los datos de todas las agendas sincronizadas. Dependiendo de qué base de datos está utilizando el sistema, la aplicación, podremos realizar una llamada o podremos enviarle también un mensaje de texto a través del servidor de comunicaciones. Esta ventana de búsqueda avanzada de contactos se sincroniza directamente con los detalles de contacto. En el caso de que la agenda esté sincronizada con el OIP del sistema, podremos visualizar un histórico de llamadas, así como un calendario de ausencias. Esta ventana le da la posibilidad a la operadora de controlar todas las extensiones con solo un vistazo. Podrá configurarse pestañas, por ejemplo, por departamentos o una pestaña con todas las extensiones. La información que nos da la celda de cada extensión es la siguiente: el nombre de usuario y extensión, el estado en el que actualmente se encuentra, el número de destino al cual podemos contactar con esta persona y la barra lateral nos dará información según la presencia, según el estado en el que se disponga. La operadora en el momento de configurarse las celdas podrá asignar diferentes colores según sus necesidades. En este caso, por ejemplo, tenemos asignado un color por departamento. La presencia que ofrece nuestro sistema de comunicaciones permite gestionar las llamadas sin necesidad de llegar a pasar una extensión. Por ejemplo, la operadora atiende una llamada y desea hablar con Eva Pérez, pero ella está ocupada. Aparece en el estado de su presencia de reunión. Vamos a poner desde el terminal propietario de Eva el estado de reunión. Automáticamente, como podéis comprobar, se ha modificado la presencia a reunión, de tal manera que la operadora podrá informar al llamante de que Eva Pérez no está disponible en este momento. La operadora además podrá comprobar si un usuario de una extensión está manteniendo una conversación o está lanzando una llamada a una extensión interna o a una extensión externa. La diferencia de una y otra será el color del LED vertical. Para la interna será de color verde y para la externa de color rojo. Más prestaciones que tiene la operadora con esta ventana de estado de extensión. Podrá
lanzar una llamada por voz, una retrollamada, enviar un mensaje de texto a través del servidor de comunicaciones, mostrar un aviso en la pantalla del terminal específico de cualquier usuario. Podrá activar y desactivar desvíos de llamadas. Por ejemplo, en este caso Eva Pérez está en estos momentos en una reunión. Necesitamos que Andrés Pérez atienda las llamadas de su compañera. Podremos de esta manera activar un desvío de llamadas en el cual nos aparecerá un indicativo que en estos momentos hay creado un desvío hacia Andrés Pérez. La operadora también podrá modificar en un momento dado un estado de presencia de cualquier usuario, de tal manera que podrá ponerle en estado disponible, ausente, en reunión, ocupado o no disponible. Incluso podrá configurar a qué hora va a finalizar este estado de presencia y volver a su estado de disponibilidad. Si, por ejemplo, ponemos a Eva Pérez en estado no disponible, comprobaremos que el LED vertical cambia de color y que el icono también varía. Esta ventana de estado de extensión también está relacionada con la pestaña de detalles de contacto. A diferencia que en la pestaña de búsqueda avanzada de contactos, podrá monitorizar el estado de presencia y si dispone de algún tipo de desvío activado o no. De igual manera, podrá comprobar el histórico de llamadas del usuario, las notas y los seguimientos y el calendario. En caso de que esté integrado con Outlook, se podrá visualizar aquí las citas o reuniones y las notas de ausencias. Se podrá mandar un email al usuario y editar o eliminar la celda de este usuario. La operadora sobre PC puede integrarse también con la cola ACD de nuestra empresa, de tal manera que podremos visualizar el estado del agente ACD. Al igual que la operadora puede crearse celdas de usuarios, también podrá crearse celdas de función. Por ejemplo, en este caso tenemos creada una celda para grabar una llamada. Nuestro servidor de comunicaciones nos da la posibilidad de realizar grabación de llamadas, de tal manera que cuando finaliza la conversación se le mandará un archivo de audio a un mail predeterminado. Por ejemplo, supongamos que la operadora necesita activar una tecla de función para el modo de conmutación de fin de semana. Con el clic derecho del ratón agregaremos una celda nueva de función con este tipo de conmutación de fin de semana. Podremos configurarle también un color y ya tendríamos creada esta celda de función. Para poder activar y desactivar bastará con un doble clic de ratón. La celda, el LED vertical aparecerá en estado rojo cuando esté activado. Más facilidades que le ofrece nuestra aplicación a la operadora con respecto al manejo es la posibilidad de crear listados de impresión, bien sea de todos los usuarios de la empresa con todos sus datos, listado de ausencias, el cual puede filtrar por rango de fecha y hora, histórico de todas las llamadas, mensajes y seguimientos que tenga esta operadora, así como la información general de un usuario específico. Podremos imprimir un listado general con todos los datos de este usuario, su histórico de llamadas, así como un listado de notas o también sus ausencias.